Continuamos con el tema de la renovación del Partido Acción Nacional. Tenemos en la línea a Marco Cortés, representante de la bancada del partido, del PAN, en la Cámara de Diputados, y quien ya también levantó la mano, ya está apuntado para dirigir al PAN. Muy buenos días, Marco. ¿Qué tal, Sergio? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a los amigos que nos escuchan. A ver, ¿estás dispuesto a sentarte con la gente de Felipe Calderón Hinojosa, que tiene una postura importante, vamos a tomarlo de alguna manera, en el PAN, pero también con el grupo de gobernadores, con todos los grupos dentro de Acción Nacional, incluso te pregunto con quienes están pasando por un proceso de expulsión? Es necesario que en el PAN, Sergio, nos volvamos a tomar todos de la mano, que entendamos el tamaño del reto que tenemos enfrente. Un posible gobierno autoritario, un gobierno hegemónico que va a tener mayoría en ambas cámaras y además que tendrá mayoría en 20 congresos locales. Un gobierno que nombró coordinadores en cada entidad federativa que van a ser un contrapeso a los gobernadores y seguramente el proyecto político de Andrés Manuel en esos estados. Un gobierno que va a tener plebiscito en 3 años y esto lo que hará es que Andrés Manuel seguramente vaya otra vez a la boleta electoral. Nos necesita los panistas unidos. Por supuesto que estoy dispuesto, Sergio, y estoy en la idea y en la búsqueda de sentarme con todos los panistas, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Con los expanistas también que se salieron del partido con una queja contra Ricardo Anaya por su presidencia. Hablamos de Margarita Zavala. Yo te diría que es necesario que todos entendamos que el PAN debe de ser otra vez la opción de los mexicanos. Y si es necesario construir con todos, yo he dicho con claridad que voy a buscar a los que se dicen calderonistas, voy a buscar a los que se dicen anayistas, voy a buscar al grupo de gobernadores, porque ante esta nueva realidad que vive México, el PAN necesita ser uno solo. No el PAN en el Congreso, o el PAN de la institución, o el PAN de los gobernadores, o el PAN de los alcaldes. Necesitamos, Sergio, ser un solo PAN. Y si Margarita Zavala desea regresar al PAN, está además en su derecho, porque Acción Nacional es un instituto político de interés público y de puertas abiertas para todos los ciudadanos. Oye, escucho tu discurso al principio y vas duro contra el gobierno, dices gobierno autoritario. Me llama la atención porque parece ser, por la fuerza que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional, un partido de reciente creación, los votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, más de 30 millones. Bueno, se pregunta uno, ¿y quién será la oposición en este país? ¿Será Acción Nacional? ¿Será el Revolucionario Institucional? ¿Será el PAN? Al parecer, es decir, ¿estarán obstaculizando lo que no les guste del nuevo gobierno? Vamos a apoyar todo lo que sea correcto, Sergio. Y por supuesto que vamos a estar en contra y lo señalaremos con firmeza en aquello en lo que no coincidamos porque no sea bueno para México. Acción Nacional, Sergio, siempre ha sido una oposición responsable, crítica, y seremos una fuerte oposición, claro que sí, porque además representamos la primer fuerza de oposición en el Congreso, en diputados, en senadores, pero gobernamos 12 estados. Y tenemos muchos ayuntamientos también de Acción Nacional. Por lo tanto, tendremos que ser una oposición que construya, que dialogue, pero que también señale con puntualidad y firmeza todo lo que no es correcto para nuestro país. Si algo vimos en este proceso electoral es que en el caso de Morena se abrieron las puertas y hubo desbandada de priistas, también panistas, hacia aquel partido. ¿Ustedes, el PAN, puede también hacer lo mismo, es decir, abrir las puertas y en este proceso de conformar una oposición sólida que puedan ingresar también priistas a las filas del PAN? Yo te diría que los mejores hombres y mujeres de México deben venir al PAN. Acción Nacional, yo te lo digo con convicción plena porque es el único partido en el que he militado toda mi vida, es el mejor partido político de México y debe estar abierto a las mejores personas de nuestro país. Debe estar dispuesto a la autocrítica, a la deliberación. Debe estar dispuesto a asumir que nadie es poseedor de la verdad absoluta y que las posiciones se consensan. Y es por ello que es tan importante que dialoguemos entre todos los panistas, entre los que tienen un cargo y entre los que no lo tienen,
para que de esa manera podamos construir una sola posición de Acción Nacional frente a este gobierno hegemónico que está por iniciar. ¿Estás dispuesto también a hacer alianzas con políticos de otras naciones para hacerle cara a lo que has calificado, y lo cito textualmente, como un gobierno autoritario? Es decir, a hacer lo que ha hecho la oposición en otras partes donde gobierna la izquierda, en Latinoamérica, en Venezuela, en Nicaragua, por ejemplo. Hay muchas experiencias en muchos lugares en cómo el partido que había gobernado el país perdió ante un populista, caso de Venezuela concretamente, y hay que aprender de esas experiencias. ¿Qué fue lo que ahí ocurrió? Ocurrió también en Argentina, ocurrió también en Chile, ha ocurrido también en España. Tenemos que analizar lo que ha ocurrido en estos otros partes del mundo, en donde por malos gobiernos el populismo ha llegado a gobernar, pero que lamentablemente vemos que después el resultado fue peor de lo que tenían nuestros países. De verdad, Sergio, te lo digo, no deseo eso para México, pero hay que estar preparados y hay que aprender de esas experiencias para que entonces Acción Nacional esté a la altura de las circunstancias a la que esperarían los mexicanos que no votaron por el proyecto que nos va a gobernar, que es la otra mitad del país, para que seamos una seria oposición, pero constructiva. No se trata, Sergio, de pelear con el propio Andrés Manuel López Obrador, no se trata de pelear con su gobierno, se trata de dialogar en un ambiente democrático y republicano, se trata de escucharnos y de señalar con fuerza en lo que no estamos de acuerdo. Esto en beneficio del país. La crítica, cuando es positiva, hace bien porque provoca que te esfuerces a hacer un mejor esfuerzo. Y yo lo que esperaría es que el próximo presidente de México esté abierto al diálogo, a la crítica y a escuchar a una oposición que también representa millones de votos en nuestro país. Marco, por último, ¿aprendieron del Pacto por México o estarían dispuestos a hacer una especie de Pacto por México si es que Andrés Manuel llama a las fuerzas políticas a sumarse en torno a su proyecto, así como lo hizo Enrique Peña Nieto y se sumó a Acción Nacional? Te repito, Sergio, nosotros en todo lo que sea bueno para nuestro país estamos dispuestos para construir. Acción Nacional está en la posición de apoyar a México desde el gobierno o desde la oposición, a hacer lo correcto desde el gobierno o desde la oposición. Todo aquello que sea positivo para que México sea más competitivo con el mundo, para superar la pobreza, para lograr la paz en nuestro país, para combatir la corrupción, por supuesto que en Acción Nacional, independientemente qué gobierno lo proponga, vamos a estar a favor. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados ha levantado la mano para dirigir este instituto político, el PAN. Marco Cortés, hablamos contigo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Al contrario, Sergio, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenos días. Buen día.